El año que viene podemos tener menos de 10% de inflación anual, o sea, un dígito. Eso es revolucionario para este país. Pierpaolo Barbieri, el fundador de Ualá, nos deja en shock con datos sobre el dólar y la inflación. ¿Has observado volatilidad en el dólar? ¿Es algo que les preocupa? ¿No te preocupa? ¿Crees que es lógico esta Tenemos dinámica? que aprender a flotar. O sea, si estamos en un régimen de flotación y se criticaba el cepo, que para mí era nefasto para la economía porque era imposible crecer con el cepo, y salimos del cepo y ahora tenemos bandas que van ampliándose cada mes. Y eso me parece muy inteligente porque el modelo cambiario se hace cada vez más flexible porque la banda se amplía. Entonces, el dólar puede flotar libremente. Hay un fenómeno en la academia que es el miedo a flotar. Los países tienen miedo a que flote el tipo de cambio, que fluctúe. ¿Por qué? Porque tenés miedo a la volatilidad, Sí. tenés miedo al ¿A vos te da pass-through. miedo o no? No. ¿A ¿Por vos qué? no? Porque estamos a aprender a flotar y eso es positivo. O sea, como vos dijiste, me pareció muy atinado. La semana pasada todo el mundo decía hay una correa cambiaria, hay una correa cambiaria y ahora de repente se calmó el dólar y no pasó nada. Sí. Entonces lo Y importante... nadie dice nada, y nadie dice me confundí. Y nadie dice nada. Sí. Y nadie dice, uy, y bajó. Pero tenés que aprender que hay días que sube y hay días que baja. Lo importante, y ahí vuelvo al tema de la inflación, es que cuando vos tenés 100% de inflación, inmediatamente todo el mundo pasa a precios el cambio del dólar. Sí. Pero si vos tenés inflación baja y estable, si las expectativas inflacionarias están atadas, eso así se dice en la jerga económica, quiere decir que no hay pass-through. Y eso es muy positivo para la economía. No, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque ya probamos en la historia argentina que la economía cerrada no funciona. O sea, no te podés desarrollar con una economía cerrada. Podemos tener el debate si sos China, pero si sos un país del tamaño de la Argentina, la economía cerrada no te desarrolla y te retarda las posibilidades de educación, de crecimiento, de inversión, y porque no tenés el capital doméstico para desarrollar esas industrias. Para darte un ejemplo, hablemos de Vaca Muerta. No podés desarrollar Vaca Muerta solo con capital nacional, porque no tenés ese stock de capital en el país, no tenés esa riqueza. Entonces, tenés el peor de los mundos, que es tener la riqueza abajo del suelo y no tener los recursos para sacarlo. Entonces, esa visión me parece no cortoplacista, sino equivocada del fundamento de cómo es el desarrollo económico mundial en los últimos 200 Dando ese años. ejemplo. Y yo veo una increíble oportunidad que tenemos, porque venimos de muchas décadas de altísima inflación. Y ayer mismo escuchaba a un amigo tuyo, economista, que decía que el año que viene podemos tener menos de 10% de inflación anual, o sea, un dígito. Eso es revolucionario para este país. ¿Por qué? Porque no podés desarrollar un país con inflación alta, y lo aprendimos en los últimos 20 años. Sí. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de bajar drásticamente la inflación e ir a un régimen de inflación baja, donde no haya pass-through, como dijiste vos, Sí. eso es revolucionario para la oportunidad de desarrollo argentino, porque va a venir mucho más capital, mucha más inversión, y vamos a hacer el crecimiento en los próximos años que no hemos tenido en los últimos 20. Porque esto lo ha dicho el presidente, lo ha dicho mucha gente, en los últimos 100 años nosotros nos desdesarrollamos. Argentina en los últimos años se desdesarrolló. O sea, en 100 años nosotros nos desdesarrollamos, éramos mucho más ricos en 1910 de lo que somos en 2010. Entonces Argentina es uno de los pocos países del mundo, y académicamente se habla mucho de eso. Mi mentor vino a la Argentina la semana pasada, que se desdesarrolló por los problemas económicos, por las inestabilidades políticas, por todas las fallas que hemos visto. Entonces, especialmente en los últimos 20 años hemos tenido altísima inflación. La alta inflación le pega más al que menos tiene, y eso rompe el contrato social, que es, tenés que dar una sociedad donde haya posibilidades para todos para progresar. Y creo que si bajamos la inflación, y creo que es lo más importante de los últimos 2 años, es el cambio de régimen inflacionario, y la desinflación es muy positiva para las posibilidades de Argentina para crecer y para desarrollarnos. Increíble pero cierto es que los empresarios acá tienen muy buenos pronósticos y entusiasmo sobre el futuro económico de Argentina. Quienes saben y se formaron en la materia no se alarman con la flotación del dólar y lo ven positivo. Los datos revelados en esta entrevista, donde Pierpaolo explicó con seguridad lo que se viene en este camino, nos dejó en shock a todos.